Yo quiero comenzar hoy con el Salmo 103. 103, y dice así, muchos ya se lo saben, algunas no, pero me encanta, dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Esta parte me impacta, dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, ninguno de sus beneficios. La Por su verdad es amor. que si cada una de nosotras nos podemos poner a meditar y a pensar, ¿verdad? De sus beneficios, nos vamos a sorprender. Y el pueblo de Israel, si recuerdan, ellos realmente traían a memoria, ¿verdad? Y por eso hasta a nosotros nos ha llegado, imagínate cuántos años, ¿verdad? De que tenemos hasta siglos que han pasado y seguimos recordando esos milagros tan poderosos de cómo Dios abrió el mar muerto, ¿verdad? De cómo pasaron en seco, de cómo Josué también, el río, ¿verdad? También pasaron en seco y podemos venirnos más para acá, ¿verdad? Con Jesús y cómo el ciego ve, el manco pasa un gran milagro y vemos tantas cosas, ¿verdad? Pero eso es lo que vemos en la Biblia. Pero si nos ponemos a pensar lo que Dios ha hecho en tu vida o en mi vida, ¿sí? Y pensamos en el pasado, podemos decir, ahorita decían de hoy, ¿verdad? Hoy es el gozo, hoy la alegría de despertar, de ver, de andar, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces no te ha librado el Señor de situaciones complejas? ¿Cuántas veces no has sentido su amor cuando decías, nadie me entiende? Y el Señor te dice, yo sí te entiendo, yo estoy contigo, yo limpio tus lágrimas, ¿verdad? Cuando a veces estamos cansados, el Señor te dice que aún de esa debilidad, Él es tu fortaleza, Él es tu roca eterna, ¿sí? Y dice la Escritura, no olvides ninguno de sus beneficios. Y estamos ahorita, no sé cuántas están leyendo el tiempo con Dios, pero estamos viendo la vida de Job, ¿verdad? Y algo que a mí me impactó el día de ayer en la meditación, ayer o antier, es que decía, ¿por qué debemos orar a pesar de todo? ¿Verdad? Y a veces tenemos problemas y tenemos circunstancias adversas. Y aquí algo que me gustó y lo subrayé, dice dice que dejemos de orar ante las aflicciones y que nos enfademos con el Señor. Eso es lo que el diablo quiere. Dice, no obstante, quien realmente desea conocer la voluntad de Dios, ora a pesar de todo. ¿Y cómo vas a orar? ¿Sí? Cuando tienes fe de que hay un Dios que te ama, de que hay un Dios que hace milagros, que sabes que es ese Dios que va a estar contigo en cualquier circunstancia. Y ayer Rubén y Coral mencionaban que Él es nuestro gran amigo, ¿verdad? Un amigo que no falla, ese amigo cercano, ese amigo íntimo que te va a ayudar a pasar esas tormentas, que te va a ayudar a ser más que vencedora, ¿verdad? Porque Él ya venció y te va a llevar a lugares más altos, ¿sí? Por eso yo te decía, bueno, ¿y por qué? ¿De qué puedes dar gracias al Señor? ¿Y cuáles son algunos de sus beneficios? ¿Sabes? Los beneficios del Señor son nuevos cada mañana. Y vamos a terminar el Salmo. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Podemos ser agradecidos con el Señor porque Él perdona nuestras iniquidades? Sí. Escucha qué más dice, el que sana todas tus dolencias, tienes una dolencia, Él es tu sanador. El que rescata del hoyo tu vida, te sientes en un hoyo, Él te va a rescatar. El que te corona de favores y misericordias, Él te va a coronar, ¿sí? El que sacia de bien tu boca, de manera que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuántas dan gracias por esa rejuvenez? ¿Verdad? Yo ya, menos arrugas. No, ¿verdad? No va por ahí. Pero Él nos rejuvenece, ¿sí? Dice, Jehová es el que hace justicia. ¿Te han hecho injusticia? El Señor es el que hace justicia. Dice, y derecho a todos los que padecen violencia. Y vamos al versículo 8, dice, misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia, ¿sí? Y a ese Señor, a ese Dios poderoso, es al Señor que amamos y esta reunión es para que su nombre sea glorificado. Sí, Señor, te damos gracias porque tú eres fiel, Señor, tú eres fiel.
Eres maravilloso y nunca nos has dejado y nunca nos dejarás. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y gracias, Señor, porque tú eres el que abre los mares, Señor. Cuando nos sentimos acorraladas por alguna situación, siempre eres fiel, siempre estás ahí y nunca nos dejarás y nunca nos abandonarás. Te alabamos con todo nuestro corazón y exaltamos tu santo nombre. Gracias, porque en medio de mi debilidad, en medio a veces hasta de mi infidelidad, Señor, tú siempre permaneces fiel. Gracias, Señor. Hoy, el día de hoy, Señor, disponemos nuestro corazón para seguir aprendiendo de tu palabra, para seguir creciendo y para seguirte conociendo. Señor, y en esta mañana levantamos delante de ti la vida de Alejandrina. Gracias, Señor, por su vida. Una sierva fiel, una mujer que te ama. Señor, ¿cuántas la conocemos? Porque siempre está dispuesta a todo. Señor, y el día de hoy ella es un instrumento para tu gloria. Señor, oramos para que tú fluyas a través de su vida. Señor, bendecimos su vida y también declaramos que nuestros oídos y nuestro corazón están abiertos a tu voz a través de la enseñanza que recibiremos hoy. Toda esta reunión es tuya. Glorifícate, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días a todas. No las veo, pero sé que están ahí. Y bueno, el principal está aquí, que es el Señor, el Espíritu Santo, que es el que nos va a hablar el día de hoy. Yo únicamente dije, Señor, pues aquí estoy, con todas mis debilidades e imperfecciones, pero Señor, tú dices, abre tu boca y yo pondré palabras de sabiduría. Entonces, Señor, aquí estoy delante de ti, Señor, en obediencia a ti, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú vengas y llenes mi boca, Señor, de tu palabra, Señor. Quita todo de mí, Señor, para que tú seas exaltado, Señor, para que tú seas glorificado, Señor, porque ese es el motivo de nuestra reunión, Señor. Conocerte a ti y que tú seas glorificado y dado a conocer. En el nombre de Jesús, te amamos, te amamos. Amén. Bueno, pues voy a leerles una escritura que está en Marcos 6:30 al 44. Vamos a leerla y luego vamos a ver qué nos quiere enseñar el Señor a través de este pasaje. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos, aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos, compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba verde.
y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Y en otra versión dice 5,000 hombres y sus familias. O sea que de verdad era una gran multitud la que estaba ahí y por la que Jesús tuvo compasión. Y ese es el tema que quiero hablar hoy. Dios me habló de la compasión, ¿no? Y bueno, ahorita que Mayra leyó el pasaje de Salmo 103, pues yo puedo ver que en toda la palabra se muestra la compasión de Dios. Sí, en toda la palabra. Dios es compasivo y misericordioso. Y aún en la alabanza que dice que Dios nunca falla, por su compasión, por la compasión que Él tiene. Entonces, yo estuve pues buscando lo que significa compasión y bueno, les voy a leer. Dice: compasión, sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento y remediarlo o a evitarlo. Y yo lo comparé con la palabra lástima, porque muchas veces confundimos lo que es la compasión y la lástima. Y bueno, dice, sentimiento de tristeza y ternura producido por el padecimiento de alguien. Observa a quien padece. Entonces, si ustedes se fijan aquí en el significado de compasión y lástima, al inicio dice lo mismo, sentimiento de tristeza. O sea, la compasión es un sentimiento de tristeza y la lástima también es un sentimiento de tristeza. Pero la diferencia que hay entre estas dos palabras es que la compasión lleva a la acción y la tristeza es pasiva, ¿sí? Porque dice aquí que la compasión te lleva, te impulsa a aliviar el dolor o el sufrimiento. Entonces, ahí estamos viendo la acción, ¿sí? Y en lástima dice que observa a quien padece. Es pasividad. Y la diferencia entre compasión y lástima dice que la compasión implica un sentimiento de cercanía y de conexión con las personas que están sufriendo, o sea, una empatía con el que está sufriendo. Y la lástima es un sentimiento pasivo que simplemente implica tristeza, pero no acción. Por esta razón, la lástima es una emoción menos duradera. Sí, es un sentimiento que, no sé, a lo mejor vas por la calle y ves a algún mendigo, a alguien en los semáforos, como vemos en tantas partes, que está pidiendo y dices, ay, pobre, tendrá que comer, pero bueno, tú pasaste y no quedó más que en lástima, ¿no? Pero la compasión te mueve a actuar, a remediar el sufrimiento de la persona que estás viendo. Y yo puedo ver aquí en este pasaje, me encanta porque en todos, yo nunca he leído este pasaje muchas veces, pero Dios nunca me había hablado de la compasión en este pasaje. Y ahora yo lo leía y todo me hablaba de compasión, la compasión que Dios tiene
por nosotros. Y vamos a ir desglosando un poquito el pasaje y viendo qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de él. Dice aquí que Jesús había enviado a los apóstoles a predicar a otros lugares, o sea, los mandó a las misiones, los mandó de misioneros. Y eso lo podemos ver en un poquito antes en Marcos 6:7, que dice, después llamó, esto es antes del pasaje que acabamos de leer. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces, cuando ellos regresan de este viaje misionero que fueron enviados, es cuando sucede lo que acabamos de leer en este pasaje del versículo 30. Y pues Jesús sabía que los apóstoles venían cansados. En ese tiempo, por supuesto, no había transporte, no había coche, no había camiones, no había taxis, todo lo hacían caminando. Y aún Jesús les dijo que no llevaran nada de alimento ni de ropa, ni calzado, nada, que así como estaban, se fueran. Entonces, pues, quién sabe si ellos tuvieron la provisión, que claro que la tuvieron porque Jesús tiene cuidado, pero cuando ellos regresan, Jesús sabía que ellos venían cansados de este viaje misionero. Y entonces les dice en el versículo 31, dice, y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. O sea, regresaron y vieron que Jesús estaba ahí con una multitud. No habían tenido tiempo de comer, pero Jesús sabía su necesidad, tuvo compasión y les dijo, vénganse, los voy a llevar a un buen restaurante, los voy a llevar a comer, a que se aseen, a que descansen, porque sé que vienen muy, muy cansados. Entonces ahí Jesús les mostró la compasión a estos hombres. Y después en el siguiente versículo dice que la multitud lo siguió a pie y como Jesús conocía la necesidad de cada uno de ellos, tuvo compasión y comenzó a enseñarles. ¿Sí? En el versículo 34. Dice que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Esa es la compasión de Jesús hacia la humanidad, hacia todos nosotros. Por la compasión y el amor de Dios es que nosotros estamos hoy aquí. Que hemos venido a sus pies, que hemos reconocido que Él es nuestro Salvador. No llegamos por nosotros. Él nos atrajo con su amor y con su compasión, porque nos vio como ovejas perdidas que no teníamos pastor. Y gracias a Dios porque ahora Él es nuestro pastor, ¿sí? Que nos guarda y que nos lleva por el camino correcto. Entonces Jesús tuvo compasión de toda esta multitud y bueno, me impacta porque Jesús ya iba con un plan, o sea, él quería llevar a los discípulos a que comieran, a que descansaran, pero se encuentra con esta situación y entonces su agenda cambia. O sea, estaba Jesús, ¿qué hago? O llevo a los discípulos a comer y a descansar o atiendo a esta gran multitud. Y Jesús hizo a un lado su agenda para suplir la necesidad de la multitud.
Y bueno, lo que Dios me habló, lo que yo sentí que Dios quería enseñarme aquí es que muchas veces tenemos unas agendas ya, hasta tenemos una libretita donde escribimos qué es lo que vamos a hacer en el día, y de repente sale algo, alguna persona te llama porque tiene una necesidad, y decimos, pues sabes qué, que hoy no puedo, hoy no tengo tiempo, ya tengo mi agenda llena, hoy no puedo, pero mañana te voy a ver. Y aquí lo que Jesús me enseña es, deja tu agenda, atiende la necesidad, porque eso es la compasión. Atiende la necesidad y yo voy a multiplicar tu tiempo y vas a tener tiempo de sacar adelante tu agenda. Pero atiende la necesidad, porque así lo vemos aquí. Jesús hizo a un lado el plan que ya tenía hecho, y atendió a la multitud, porque dice que les tuvo compasión. Y después, en el siguiente versículo, dice que los discípulos le dijeron a Jesús, bueno, lo leo, el versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos, aldeas y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Los discípulos le dijeron a Jesús, ya es tiempo de ir a descansar, tú, nosotros y toda la multitud, ya hay que ir a descansar, ¿no? Pero yo pensando y meditando en esta escritura, digo, aquí no nos dice cuál era la intención de cada uno de los discípulos, pero yo pensando y meditando, digo, pues a lo mejor algunos su intención no era, o sea, aquí vemos que ellos tuvieron lástima de la multitud, ¿sí? Y yo pensaba y digo, bueno, a lo mejor realmente tenían lástima de estas personas, pero a lo mejor otros decían, ay, no, yo ya estoy muy cansado. O sea, estaban pensando en ellos, no en la multitud. Señor, ya déjalos que vayan a descansar y a comer, sino yo estoy muy cansado, tengo mucha hambre, necesito un tiempo para mí. Pues vamos a decirle al Señor que la multitud es la que necesita ese descanso. Y por eso fueron y le dijeron, y a lo mejor veían, Jesús estaba predicando y hablando, y a lo mejor algunos ya estaban ahí cabeceando, ya se estaban durmiendo, y pues a lo mejor los discípulos decían, es que ni siquiera están aprovechando lo que Jesús les está diciendo, porque míralos, ya están dormidos, como ahí dice que Jesús bueno, más adelante dice que Jesús les mandó que se recostaran, todos estaban sentados ahí en el pastito rico, y pues a lo mejor algunos se quedaron dormidos, ¿no? Y los discípulos, pues a lo mejor dijeron, ya no vale la pena seguir aquí predicando porque ni están poniendo atención y ya están dormidos y han de estar pensando qué vamos a comer, tenemos hambre. Y bueno, y aquí Jesús, bueno, ahorita se me vino un recuerdo, hablando de esto de que se quedan dormidos. Hace años allá en la hacienda, los domingos en la reunión, nos sentábamos juntas la tía Chave y yo. Muchas de ustedes la conocerán, la habrán conocido, ella ya está en la presencia del Señor.
ya era una persona mayor y nos sentábamos juntas en las reuniones y terminando la reunión nos íbamos a tomar un café ahí a la cafetería. Entonces, estando en la reunión, yo de repente volteaba y veía a la tía Chávez bien dormida, pero dormida, ya nada más le faltaba roncar, pero dormida la tía Chávez. Y bueno, ya al final de la reunión salíamos, nos íbamos a tomar el café y empezábamos a platicar y a comentar lo de la enseñanza que acabamos de recibir y lo que Dios nos había hablado. Y ella ahí hablando y diciendo, y de repente un día le digo, oye tía, le digo, ¿y cómo dices todo eso si estabas dormida? Digo, toda la reunión estuviste dormida. Y me dice, yo estaba dormida, pero mi espíritu estaba atento. Entonces seguramente eso, y de verdad, o sea, todo, vaya, había cosas que yo ni me acordaba de la predicación y yo no me dormía, pero ella que estaba dormida de todo se acordaba, del punto, de la coma, de todo. Verdaderamente ella estaba dormida y su espíritu estaba despierto. Entonces, y tal vez eso mismo les estaba pasando a esta multitud, ¿no? Y a Jesús no se le escapa nada. Él sabe, a lo mejor hay gente que está muy despierta en la predicación, pero su mente está en otro lado y cuando sale, ¿de qué hablaron? Pues no sé, pero hablaron de la Biblia. Pero Jesús conoce nuestro corazón, Jesús conoce nuestras intenciones y Jesús siguió predicando, pero cuando los discípulos le dicen que ya los enviara a su casa porque ya era hora de que fueran a descansar y a comer. Me encanta esto porque dice en el versículo 37, respondió él y les dijo, dadles vosotros de comer. Y yo esto lo traduciría como que Jesús les decía a sus discípulos, tengan compasión de ellos. Porque lo que vemos anterior es que los discípulos tenían lástima, porque no dijeron, Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo los ayudamos? Sino envíalos a sus casas, aldeas y que ellos resuelvan su situación. Pero Jesús les dijo, dadles vosotros de comer. Y pues lógicamente todos ellos se sorprendieron porque pues no había el alimento suficiente para darles, ¿verdad? Y bueno, yo si hubiera estado en esa situación, igual hubiera contestado como ellos, ¿no? Que dijeron, ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. O sea, Señor, ¿cómo les vamos a dar de comer si no tenemos nada? Pero Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y ya regresan y Señor, tenemos 5 panes y 2 peces. Y de una manera milagrosa, de una manera sobrenatural, Jesús multiplica los panes y los peces, ¿sí? Y yo aquí lo que aprendo es que no tenemos que limitarnos por lo que vemos. Sí, nosotros tenemos que vivir por fe y no por vista. Les digo, yo seguro hubiera dicho lo mismo que los discípulos, pero Jesús les estaba enseñando y les estaba mostrando de qué manera vivir con compasión y vivir en lo sobrenatural, viendo las cosas que no son como si fueran.
Algo que ahorita que decía Mayra de las reuniones de grupos conexión, el miércoles pasado la enseñanza que tuvimos fue Hijos del Viento, ¿sí? Y de verdad, si no estás en un grupo conexión, busca la manera de integrarte porque es de mucha bendición, de mucha bendición. Y algo que a mí me impactó y que quiero ponerlo como ejemplo en esto de que no tenemos que limitarnos y vivir en lo sobrenatural es, o sea, es decirle al Señor cuando Él dijo, dadles vosotros de comer, pues Señor, no tenemos nada, pero tú puedes hacerlo. Aquí estoy yo, dime qué hago, cuenta conmigo. No entiendo, pero aquí estoy y cuenta conmigo. ¿Sí? Esa debe ser nuestra actitud para ver cosas sobrenaturales, porque Dios es especialista en cosas sobrenaturales y milagrosas, cosas imposibles. Lo que para nosotros es imposible, para Él es posible. Y lo vemos aquí en este pasaje, ¿no? Lo que es el ejemplo que nos daba Malú el miércoles pasado fue de una chica, habla de una familia cristiana y la hija iba a cumplir 15 años y sus padres le dijeron, ¿qué es lo que quieres de regalo? ¿Quieres una fiesta? ¿Quieres un viaje? ¿Qué es lo que quieres? Y la hija dijo, quiero un viaje. Y bueno, los papás felices porque pues nos vamos a ir todos juntos, vamos a disfrutar, a pasar un tiempo en familia. ¿Y a dónde quieres ir, hija? Y la chica dijo, quiero ir a Irán a traficar Biblias. No, pues los papás se querían morir, ¿verdad? Cuando escucharon eso de la hija. Y empezaron a tratar de persuadirla y no, pues eso es muy peligroso. Allá si te cachan con eso, pues te meten a la cárcel o te torturan o te matan. Y pues no, eso es muy peligroso y de inicio los papás dijeron no, pero la hija siguió insistiendo y insistiendo que ella quería ir a Irán a compartir Biblias que iba a llevar. Y total que se llegó el día, ella viajó a Irán y llegando al aeropuerto iba caminando y dice que escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo, entra por esa puerta. Había una puerta ahí y la chica obedeció, se fue, entró por esa puerta y y la recibieron muy bien, le dieron la bienvenida, la pasaron y no le revisaron su equipaje porque era la entrada para los diplomáticos. Y ella entró como Pedro por su casa, como dice. Y ella pudo bendecir a esa nación, ¿no? Y bueno, ella tenía compasión, Dios había puesto en el corazón de esta chica la compasión por llevar la palabra a Irán. Y Dios lo hizo, o sea, de una manera sobrenatural. Y quise darles este ejemplo porque si leemos en la Biblia dicen, bueno, eso fue en aquellos tiempos, cuando Jesús vivía y Jesús fue el que lo hizo. Pero no, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, siempre. Entonces ahora Jesús, vemos aquí como la obra del Espíritu Santo en esta chica, obrando de manera milagrosa. Entonces, nuestra actitud debe de ser, cuando Dios nos pide algo, decir, pues Señor, no sé cómo lo vas a hacer, porque está imposible. A mis ojos, a mi vista está imposible,
pero sé que tú lo vas a hacer y cuenta conmigo, cuenta conmigo. Y el título de la plática de la semana pasada de Grupos Conexión era Hijos del Viento. Y bueno, les digo, si pueden estar en estos grupos, van a aprender muchísimo. Yo aprendí mucho la semana pasada, quedé muy impactada con esto de los hijos del viento, pero algo que se me quedó muy grabado es que dice que los hijos del viento no se ven, pero se sienten. No se ven, pero se sienten. Y así debemos de ser nosotros, ¿no? Muchas veces creemos ser compasivos con alguien y vamos a ayudarles y vamos a llevarles a resolver su necesidad, ya sea en cuestión económica o física o espiritual, y vamos a llevarles la ayuda, pero queremos que nos vean. Sí, muchas veces, o sea, a mí Dios me confrontó a escudriñarme a cuáles son las intenciones de mi corazón cuando estamos haciendo algo para la obra del Señor, que decimos es para la obra del Señor, pero a lo mejor lo que estamos buscando es reconocimiento, que digan, ay, mira, Alejandrina, qué buena es, ¿no? Cómo ayuda, cómo... Y no, o sea, por eso esto de que los hijos del viento no se ven, pero se sienten, me pegó muchísimo, muchísimo. Y también la escritura dice que no sepa tu mano izquierda, derecha, lo que hace tu mano izquierda. Todo hay que hacerlo como para el Señor y no esperar reconocimiento de nadie. Y dice que todo lo que hagamos en secreto, Dios nos lo recompensará en público. Y bueno, yo ahora veo que ya está en las redes sociales, ponen pues lo que hicieron, ¿no? O sea, ya es muy público lo que la gente hace por ayudar a los demás. Y bueno, tendrán sus motivos para hacerlo, yo no critico ni juzgo, pero a mí la escritura me está hablando de hacerlo en secreto, ¿no? Que solamente entre Dios y yo hacer las cosas para bendecir a los demás y Dios me va a recompensar en público. Y bueno, yo creo que aquí todas, si no todas, la mayoría tenemos testimonio de cómo Dios ha provisto tiempo, alimento, cuando nosotros hemos dedicado tiempo para llevar y bendecir a la gente, llevar la palabra y bendecir a la gente en su necesidad. Dios suple más abundantemente de lo que nosotros pedimos o aún de lo que necesitamos. Él nos suple mucho más, mucho más. Entonces, esto de que los hijos del viento no se ven, sino se sienten. Busquemos el ser hijos del viento. Pero para llegar a eso necesitamos intimidad. Necesitamos aprender a escuchar la voz del Señor para ser guiadas por Él y no hacerlo en nuestras fuerzas, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos para la obra del Señor y practicamos la compasión, porque bueno, yo meditando, yo creo que hay una compasión humana y hay una compasión divina. Porque yo conozco gente, mucha gente que no conoce del Señor y es gente compasiva.
que busca el suplir la necesidad económica de alguien, ¿sí? Pero nuestra principal motivación para nosotros, para el pueblo de Dios, es llevar la salvación, ¿sí? Porque ¿de qué sirve que les llevemos el alimento o el consuelo de un abrazo, de una palabra, si no tienen la vida eterna con Jesús? Entonces, primero, antes que nada, nosotros tenemos que buscar llevarlos a los pies de Cristo, que esa sea nuestra mayor compasión, el que la gente reciba la salvación que es en Cristo Jesús. Que el cansancio no nos detenga para practicar la compasión, porque el Señor renueva nuestras fuerzas. En Isaías 40:29 dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y así es, Él renueva las fuerzas. ¿Cuántas veces no hemos estado muy cansadas y bueno, yo también pensaba ahora con esto de que los 5,000 que les dio de comer, y bueno, eran 5,000 hombres y sus familias, o sea que si le multiplicamos, yo no sé cuántos serían, pero unos 20,000 a lo mejor, no lo sé. Pero yo pensaba cuando hemos tenido eventos aquí en la congregación, que para nada se compara la cantidad de personas de este pasaje a la cantidad de gente que asiste a los eventos que hemos hecho en la red. Y a veces acabamos que ya no podemos, pero y son días, no es el mero día, a lo mejor días antes hay que ir a preparar esto, y el mero día atender a la gente, y bueno, es todo un proceso, y llega un momento que dices, ya no puedo, pero de verdad yo lo he experimentado, el Señor renueva las fuerzas y nos da vitalidad y a seguir adelante hasta el final. Y bueno, como ejemplo de esto, de que el Señor renueva las fuerzas, como ejemplo yo tengo pues a los pastores Treviño, a nuestros pastores, ¿sí? Ellos siempre están trabajando, siempre desde que yo los conozco, están trabajando para la obra del Señor, para hacer avanzar el reino, siempre. Y muchas veces escuchaba a personas decir, no, hombre, es que los pastores Treviño son incansables. Y yo les decía, no, sí se cansan, no son incansables, sí se cansan, pero son imparables porque están apasionados por el reino de Dios, porque esa pasión y esa compasión por los perdidos son los que los mueve a no parar, y no paraban y no paran hasta el día de hoy, porque la pastora no para y los hijos tienen el ejemplo de sus padres y no paran y están trabajando para la obra del Señor. Y yo veo cómo el Señor renueva sus fuerzas, les da nuevas fuerzas. Yo a veces digo, ay, ya, pobres, un descanso, algo. Y no paran, pero no porque sean incansables, porque se cansan, sino por la pasión que tienen por Dios, y el Señor renueva sus fuerzas, ¿sí? Como dice aquí en Isaías, que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas. Bueno, vemos que Jesús multiplica los 5 panes y los 2 peces en el versículo 41 al 44.
Y, o sea, cuando Jesús pregunta, ¿qué tienen? Yo siento que el Señor nos está preguntando a nosotros, ¿qué tienes? ¿Qué tienes para compartir? ¿O qué es lo que tienes? Y bueno, yo aquí en esta meditación que estuve haciendo para preparar el tema, yo decía, Señor, pues lo único que tengo es mi vida. Es mi vida y pues te la entrego, porque todo lo demás, pues creo que no te sirve para nada. Ni mi vida sin ti no te sirve para nada. Pero aquí estoy dispuesta y yo creo que eso nos pregunta hoy el Señor a todas. ¿Qué es lo que tienes? Sí. Dios nos ha dado a todas dones y talentos y Él quiere que descubramos cuáles son esos dones y talentos que Él nos ha dado y ponerlos al servicio del Señor. No es para nuestro beneficio, es para el servicio del Señor. Y Él los va a multiplicar. Entonces, meditemos cuáles son esos dones y talentos que Él nos ha dado y ponerlos en práctica. Ponerlos en práctica para que esos talentos sean multiplicados. Ya no voy a ir a ese pasaje por el tiempo que ya lo tengo encima, pero el Señor nos ha llamado para que seamos de bendición. Sí, en Primera de Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Y otra escritura en Salmo 86:15 dice, pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Y yo aquí vi que Dios no tiene compasión. Dios es compasión. Esa es parte de su naturaleza, porque dice, Señor, eres Dios de compasión. No dice, Señor, tú tienes compasión, sino tú eres compasión. Entonces, Dios no tiene compasión. Él es compasión. Y bueno, tengo aquí mucho, pero por el tiempo ya no. Creo que lo más importante, vaya, lo más esencial ya se los comenté. Nada más para finalizar, pues tenemos el ejemplo de la compasión que Dios tuvo por la humanidad y proporcionó el perdón y la salvación a través del sacrificio de su Hijo Jesús. A través de Jesús fue que nosotros tenemos ahora salvación y vida. No es por obras, sino es por gracia que nosotros recibimos salvación. Cuando le decimos al Señor, aquí está mi vida, me arrepiento, quiero una nueva vida en ti, Señor, quiero que tú vengas y gobiernes mi vida y seas mi Salvador. Y sé que solamente a través de ti puedo llegar al Padre. Y eso nos da salvación. Esa fue la compasión y lo podemos ver en Filipenses 2, del 1 al 11. Dice que Jesús no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la cruz. Es uno de los mayores ejemplos o el mayor ejemplo de compasión y amor hacia la humanidad. Dios abrió el camino, Dios rasgó el velo a través del sacrificio de Jesús y nosotros tenemos que tener esa actitud que tuvo Cristo. En 2 de Corintios
1, 3 y 4 dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Yo creo que como conclusión, yo me quedaría con esta escritura de 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Porque así como Dios ha sido misericordioso y nos ha consolado a nosotros, dice y nos consuela en nuestras dificultades y Él nos dice que nosotros también debemos de tener cuidado y ayudar a los que están pasando en dificultades, ofrecerles el mismo consuelo que Dios tuvo para con nosotros. Entonces, pues bueno, eso es lo que Dios puso en mi corazón. Lo puso para mí porque necesito cambiar muchas cosas en cuanto a la compasión. Mi pensamiento de compasión era uno, pero a través de la luz de la palabra veo que es otro. Y tengo mucho que trabajar, mucho que hacer sobre este tema. Y bueno, espero en Dios que a ustedes también les haya servido y que nos haga reflexionar en lo que es la voluntad de Dios. Señor, gracias te damos por el día de hoy, Señor, por la palabra que tú has puesto, Señor, en nuestro corazón. Señor, gracias, Señor, porque tú sabes lo más profundo de nuestro corazón, Señor, cuáles áreas son en las que tenemos que poner atención, Señor, y que rendirlas delante de ti para que tú hagas una transformación en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por conocer hoy una nueva faceta tuya, Señor, que es la compasión. Gracias, Señor. Gracias por esa compasión que has tenido de cada una de nosotras, Señor, porque estábamos como ovejas sin pastor, Señor, y tú viniste a nosotros, Señor, no nosotros hacia ti, sino tú nos trajiste con cuerdas de amor, Señor, y nos rescataste de una manera vana de vivir, Señor, y nos has trasladado de tinieblas a tu luz admirable, Señor. Gracias, Señor, gracias. Pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a ser cada día más como Jesús, que tú nos ayudes a dejar todo aquello, Señor, que estorba para poder seguir creciendo y seguir caminando en tu voluntad, Señor, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, Señor. Yo bendigo la vida de cada una de las mujeres que estamos hoy aquí, Señor, y yo declaro que tu palabra se hace viva en cada una de nosotras, Señor, y que daremos testimonio, Señor, de la compasión que tú has puesto en nosotros sobre los perdidos, Señor, sobre los necesitados, sobre los afligidos. Señor, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.